Este Día Mundial del Riñón, 9 de marzo, es oportuno hablar de la enfermedad renal crónica, un problema de salud pública creciente y de alto costo. La insuficiencia renal crónica es un padecimiento secundario a la diabetes y la hipertensión arterial que junto con la obesidad, ya sabemos, son las grandes epidemias que vivimos los mexicanos. No tenemos cifras certeras sobre esta enfermedad, pero en el 2020 el Instituto Nacional de Salud Pública estimó que en México viven 6.2 millones de mexicanos con diabetes con algún grado de daño renal y que muchas veces no saben que lo padecen, pues la gran mayoría se encuentra en etapas tempranas, cuando por fortuna la enfermedad renal crónica es todavía controlable y reversible. Así es, la enfermedad renal crónica se puede prevenir. Es una afección progresiva que evoluciona y se clasifica en 5 estadios. El problema es que en etapas tempranas no da síntoma alguno, pero conforme avanza, aumentan los riesgos de complicaciones vasculares y puede llevar a perder la vida. No contamos con un registro nacional de pacientes renales en México, ni siquiera tenemos claro el número de trasplantados. Se sabe que hay más de 17,000 personas en espera de un riñón para trasplante, pero no tenemos idea de cuántos ya lo recibieron y viven con un órgano trasplantado en el país. Deben ser varios miles, que por cierto son ahora los afectados por la escasez de inmunosupresores debido a que el gobierno compró uno de mala calidad. Hablamos de Octralin, tacrolimus es la sustancia activa, del laboratorio RAM de Saguayo, sobre el cual la COFEPRIS, el regulador sanitario, terminó emitiendo una alerta y lo hizo a un lado. Y eso fue en respuesta a reclamos de los propios pacientes que por meses estuvieron reclamando que no tenían respuesta de ese medicamento que evidentemente era de mala calidad. El gobierno, el regulador sanitario, lo hizo a un lado. El problema es que la segunda opción de tacrolimus, de este inmunosupresor, está tardando en llegar. Y esta escasez de medicamentos inmunosupresores pues genera mucha angustia entre los pacientes renales con toda razón y con sus familias, porque el riesgo es perder su órgano que tanto trabajo y tiempo les significó conseguir ese trasplante. Sería trágico, así que debe ser prioridad para el gobierno conseguir esos medicamentos tan vitales y acabar con este desabasto. Hay mucho por hacer en torno al cuidado de los riñones en nuestro país. Es evidente que el daño renal en México es más común de lo que se reconoce. Es sabido que durante la peor etapa de la pandemia murieron muchos pacientes renales. Se calcula que de los 50,000 que atendía el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, fallecieron el 40%, un impacto demasiado elevado y muy triste para todas las familias que perdieron su familiar por insuficiencia renal. Otro aspecto del que no se habla es el alto impacto económico de la enfermedad renal en las finanzas de las instituciones como de las familias. De acuerdo con los nefrólogos, un paciente con insuficiencia renal crónica requiere idealmente 3 sesiones de diálisis por semana y esto tiene un costo en el sector privado de entre 1,700 y 2,500 pesos por sesión. Es decir, eso implica un gasto de entre 20,000 y 30,000 pesos al mes para cada paciente que requiere estarse dializando. ¿Quién puede sostener eso? En los pacientes que están acreditados o son derechohabientes, por ejemplo, del IMSS e ISSSTE, pues reciben sus diálisis, pero no con la suficiencia. Estos institutos les restringen las diálisis a 2 por sesiones por semana, que de acuerdo con los especialistas no son suficientes. Y esto es un ahorro mal entendido, porque los pacientes terminan deteriorándose y a la larga significan un mayor costo de atención para las instituciones y para la sociedad.